Hoy día les quería hacer un pequeño repaso de los clasificadores. La clase pasada hablamos sobre los eh, clustering, ¿ya? ¿Ok? Y para ahora espero hablar un poco de los clasificadores. Los clasificadores, la idea es que hablan, dado se tiene un conjunto de clases de tipos, tipo uno, tipo 2, tipo N o tipo K, y la idea es que tengo un vector y tengo que decir a cuál de estos K pertenece. ¿Ya? Y eso es la tarea de clasificar, ¿ok? Entonces es como entrenar una función que dado un vector que el vector de característica le tiene que asociar a cuál de la categoría uno o a cuál categoría es la que le corresponde, ¿ok? Y eso cómo funcionan, todos los clasificadores funcionan asignando entonces a los vectores de Rn, crea regiones en el espacio de los vectores eh, donde asocia esas regiones con las clases. ¿Ya? Y dependiendo del clasificador es cómo hace eso, algunos determinan fronteras de separación o planos de separación, algunos no hacen nada. De ahí, bueno, ahí vamos a ver. ¿Ya? Y entonces, pues cuando uno clasificar es usar esa función. ¿Ya? Entrenar es crear esta función y clasificar es usar esta función y descubrir qué es lo que dice el clasificador. ¿Ya? Bien, entonces esto ya se lo había mostrado antes y que dice, tengo conjuntos de entrenamiento, vectores del tipo uno, vectores tipo 2, vectores tipo 3. Estos vectores están en el espacio de, bueno, R2 aquí el plano, y se supuesto, que los del mismo tipo tienen que parecerse de alguna forma. ¿Ya? ¿Ok? Y lo que hace entonces la función, el entrenamiento del clasificador es entender la zona que los agrupa, el patrón numérico que los agrupa. ¿Ok? Y después uno incluso hasta puede borrar los datos de entrenamiento, porque una vez que uno entrenó, ya uno crea, ese es el modelo. Entonces, finalmente, este es el modelo. Se llama el modelo entrenado a cuando ya tiene los parámetros y las separaciones, las fronteras. ¿Ya? Y después hay que usarlo. Entonces viene un vector nuevo y dice dónde cae y responde. ¿Ya? Y lo que tengo que mencionarles es que no solo dice qué clase, sino que además da un score. ¿Ya? Y usualmente tiene que ver como qué tan seguro, qué tan dentro de la zona está. De ahí este está muy cerca y dice, está una probabilidad menor porque está cerca de la frontera. ¿Ok? Hay otros cercanos. ¿Bien? Y hay distintos algoritmos de clasificadores, ¿ya? Y cada uno funciona, tiene propiedades, ventajas y desventajas, pero en la práctica hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Primero me gustaría comentar el clasificador bayesiano. ¿Ya? La verdad que no lo he visto que lo usen mucho dentro del contexto de estos proyectos de análisis de datos, ¿ya? Pero se los comento. Se basa en la teoría de Bayes, así brevemente, en un slide solamente. Y lo que dice la teoría de Bayes dice que la probabilidad la probabilidad de una clase, dado que conozco su vector de características, es igual a, entonces, esto es el clasificador finalmente, es decir, la probabilidad de una clase dado que conozco el descriptor de la persona. Entonces da un vector de una persona, es decir, la probabilidad de cada clase. Ya, eso, usando el teorema de Bayes, dice que es lo mismo que la probabilidad del vector, dado que sé que es esta clase, por la probabilidad de la clase, por la probabilidad del vector. La probabilidad de la clase, esto se llama la probabilidad a priori, porque antes de vectores uno ya sabe qué clases son más probables o no. Por eso se llaman las probabilidades a priori. Y a posteriori, esta probabilidad de clase sin saber nada, y esta es la probabilidad de la clase dado que está el vector. Entonces esto se llama la probabilidad a posteriori. ¿Ya? Y esto aquí es la probabilidad, esto es lo que se entrena en realidad, está clasificado en la probabilidad de que si la persona fuera de esa clase, la probabilidad de generar ese vector, de que fuera ese vector. Esto en realidad es el dato, el clasificador. ¿Ya? Y la probabilidad del vector mismo, eso la verdad es que se ignora. O sea, no se considera, porque uno va a comparar probabilidades. Y siempre es como cuando uno compara probabilidades, esto va a estar todos divididos por lo mismo. Entonces, no influye en la decisión. Se saca. A ver, aquí tengo un ejemplo. Entonces, con datos de entrenamiento, lo que hay que entrenar es esto. Bueno, y la probabilidad a priori que también hay que mirar. Pero eso es fácil.
Entonces, supongamos que tenemos las alturas y los tipo uno, los tipo 2 y supongamos que son personas, están las personas tipo uno, tipo 2, no sé, los buenos, los malos, no sé cómo decir, los positivos, los negativos. ¿Ya? Estamos medidos por la altura. Entonces, uno espera que se logren separar. Entonces, si uno divide el conjunto en dos, en los positivos y los negativos, y mira su altura, aparecerían estos dos grupos. Se ve que se separan un poco. ¿Ya? De hecho, eso ya es un clasificador de valles, pero uno lo complica un poco y además digamos que los vamos a clasificar por otra valor continua, dinero o plata. Y también están los tipo uno, tipo 2 y uno ve la distribución de los tipo uno, el dinero que ingreso mensual, digamos, sueldo. ¿Ya? Y el otro, los tipo 2 tienen otro sueldo y están un poco separados. ¿Ok? Ya, me entenderán que esto es con datos de entrenamiento es mirar. Y en el clasificador bayesiano, uno, más allá de los datos del histograma, uno ajusta una función aquí. Usualmente unas gaussianas, con algunos parámetros. Con sigma o hay más complejo. Ahí depende del clasificador qué tan complejo uno hace este ajuste. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ese es el entrenamiento. Después la gracia es que supongamos que viene un vector. Y uno dice, viene alguien que mide 1,52 y el ingreso, el dinero son 350.000. ¿Qué clase es? Y entonces aplicar la fórmula de arriba. La probabilidad de que sea el tipo uno es la probabilidad de, para un tipo uno generar este vector. ¿Ya? Si vemos los tipo uno solamente los azules, decimos el 1,52 supongamos que está acá y el 350 está acá. Entonces ahí uno mide cuál es la probabilidad de estos datos para el tipo uno. ¿Ya? Y es lo mismo que ser el de acá multiplicado por la probabilidad de ahí. Entonces aquí hay unas multiplicaciones. ¿Ya? Por la probabilidad a priori del tipo uno, ¿cierto? De repente, si es que son iguales, también, pero de repente hay unas clases mayoritarias, entonces a priori no, es como hay un sesgo, no sesgo, pero sí probabilidad a priori mayor. Y se ve, espero que vean que uno cómo se evalúa, es usar estas gaussianas, evaluar en estos números y multiplicarlos. Y esto va a salir un número, y hacemos lo mismo para estos mismos valores. Ahora vemos las probabilidades de los tipo 2 que va a ser menos por la probabilidad previa del tipo 2 y sale un número y ahí está. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda del clasificador bayesiano? Sí, ya, profe. Ujú. Entonces, como que el clasificador bayesiano se guía bastante por la distribución de los datos. Así es, así es. Es Mm, entrenar funciones de probabilidad aquí. Entonces, claro. esto sale del histograma directamente, Ujú. pero el histograma es muy ruidoso. Lo que se hace después es que hay que interpolar y ajustar una función de probabilidad. Comúnmente una gaussiana y hay que ajustarle los dos parámetros de la gaussiana, el mu y el sigma. Ujú. Pero Pero ese ajuste lo hace el mismo clasificador o hay que hacerlo manual. no, el entrenamiento del clasificador, cuando entrena, les pasa los datos, tiene que crear estas gaussianas para cada tipo, para cada Mm. atributo. Eso es lo que hace internamente. Ah, ya, ok, ok. ¿Sí? Y después, cuando uno lo va a evaluar, tiene que calcular estas probabilidades y multiplicar, evaluar estos números dentro de estas gaussianas y multiplicarlos. Ya. ¿Sí? Súper, profe, Ya, gracias. ya, espero que vean el clasificador bayesiano. El clasificador bayesiano, algo que tiene bueno, así como ventajas y desventajas, algo que tiene bueno el clasificador bayesiano es que es multiclass de forma bien natural. ¿Ya? Entonces uno puede tener, así como acá hay tipo uno tipo 2 uno podría tener n tipos. Clasificador con K y cada uno va a ir teniendo sus probabilidades aquí, para cada tipo. Y después hay que ir multiplicando las probabilidades. Entonces es como que es bien natural cuando tiene 100 clases, 1000 clases, funciona bien. A diferencia de los que vamos a ver después. ¿No? Bien, ya, el otro clasificador que espero bueno, el clasificador bayesiano la verdad es que no lo veo mucho, a menos que tuvieran algo con muchas clases. Si tienen muchas clases, el clasificador bayesiano funciona bien. Ya. Pero hay otro clasificador que se llama el árbol de decisiones. Espero que este lo hayan visto sí, en minería de datos. Parece, ¿no? Ya, donde lo que hace es que en los datos de entrenamiento se determina el atributo y valor que logra separar mejor las clases. Ya. Bueno, uno tiene los datos, es una matriz de datos, ¿ya? Donde aquí vamos a tener la clase,
va a ser esta columna acá. Entonces aquí dice clase 1, clase 2, clase 3, clase 1, clase... No sé, ahí está, es un atributo y todos los otros atributos eh, son los que uno intenta ver cómo uno puede predecir la clase. ¿Ya? Lo que hace el árbol de decisión, repaso de la materia, es que cuando parte esto, mira para cada uno de los atributos, los ordena como que ordena la matriz de menor a mayor según el valor. Entonces aquí sí que depende si fuera la edad, aquí partiría, no sé, en 5 años y termina en 80 años. Y cuando se ordena, aquí las clases se van a ordenar también, dependiendo de la que le corresponde a cada fila. Y empieza a mirar para cada uno de los posibles cortes que también se separan las clases. Hace un conteo. Si usáramos cierto umbral para esta clase y lo dividiéramos en dos, cuenta cuántos de cada clase queda en cada uno de los dos subconjuntos. ¿Ya? Hace una prueba con todos los posibles cortes y se queda con el corte que mejor separa los datos, separa las clases en realidad. ¿Ya? ¿Ok? Y eso lo hace para todos y prueba para todos los atributos, va probando. Y finalmente, de todas las pruebas que hizo, se queda con la que logra separar mejor las dos clases. ¿Ya? Y eso hace que, en este caso, encontró que la variable de ingreso, supongamos que aquí hay tres valores: ingreso, edad y estado civil. Estado civil. Entonces tenemos una matriz de 4 columnas, porque tenemos el ingreso, la edad, el estado civil 3 y la clase. Entonces fue probando con todos, ordenándolos de menor a mayor y probando todos los distintos cortes y llegó que al ingreso con 900.000 se logra una buena separación de clases, lo mejor posible. ¿Y cómo se puede, los que se acuerdan de la clase, cómo se mide que también separa esto? Porque aquí va a decir, no sé, en la clase 1 habían 80 y la clase 2 habían 10. Y en este caso, y en esta otra separación, en la clase 1 habían 3 y la clase 2 habían 75. Y en cambio, con otros cortes, esos números van cambiando. ¿Cómo se escoge el mejor? Si no me equivoco, es a través como de un indicador que como que llega hasta cierta parte de un indicador y de ahí se detiene y después se va como por otra rama, pero no me acuerdo el nombre de ese indicador. No sé si estoy bien. Ya. Sí. ¿Alguien más? Bueno. Ahí depende de la implementación. Hay algunos que usan entonces aquí tenemos un conteo de clase 1, clase 2 para una separación y conteo de clase 1, clase 2 para otra separación. Intentamos que sean lo más desbalanceadas posible. De tratar de que en todos la clase 1 sea muy grande, la clase 2 sea muy chica acá y acá la clase 1 sea muy chica y la clase 2 sea muy grande. Entonces un índice de balanceo de grupos y eso depende. Hay algunos que se llama el indicador de entropía, hay otro que se llama el indicador de Gini. No sé, ahí internamente hay que ver cuál es el indicador, pero ese indicador finalmente es el que decide pero el objetivo es el mismo, tratar de lograr una separación lo más desbalanceada posible. ¿Sí? Y luego, entonces supongamos que tomó este ingreso 900.000 y divide el conjunto, ojalá en dos grupos muy separados, recursivamente se hace lo mismo para cada grupo. Y fin, ya, ahí es el algoritmo de árbol de clasificación. Entonces, dentro de lo que quedó, aquí busca otra separación. Edad, y aquí dijo por edad, y aquí quedó como más o menos separado. Y aquí dijo estado civil, y luego volvió a separar, y qué sé yo. Bien, espero que lo vean. ¿Por qué? Porque se los comento, se los recalco este árbol de decisión, porque después, si uno mira y uno imprime el árbol de decisión, esto es súper interesante. ¿Ya? Mirar el árbol de decisión que encontró. ¿Ya? ¿Por qué? Para Data Science. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está diciendo, si supongamos que tipo 1, tipo 2 son las personas que, bueno, las que compran y las que no compran. ¿Ya? O las que compran de nuevo y las que no compran de nuevo, pareciéndose ahí a los del grupo. O son los alumnos que se cambian o no se cambian de colegio. Entonces, estos los tipo 1 sí, tipo 2 no. Aquí está diciendo que lo que mejor permite, el atributo que más permite separar las clases es el ingreso. 900.000 o menos de 900.000. Y eso
uno así como el científico de datos le interesa mucho ese valor. Dice, el ingreso es el más importante. Y en segundo lugar, la edad o el estado civil. ¿Ya? Entonces, este árbol se puede interpretar y a uno le permite entender cómo va clasificando. ¿Ya? Espero que ustedes lo hagan para el taller. ¿Ya? Ahora, en las desventajas, es que, hombre, aquí lo terminé esto hasta tipo 1, tipo 2, pero en realidad un árbol de decisión es un parámetro del algoritmo, porque esto puede finalmente ser muy grande hasta separar cada uno de los datos, hasta que queden 100% de una clase y 100% de la otra clase. ¿Ya? Entonces este árbol puede ser muy grande. ¿Ya? Y eso es un inconveniente porque es muy grande y muy detallado a los datos que los que uno está entrenando. Entonces después viene otro, cuando uno lo va a evaluar, hay veces en que el que sea tan detallado no generaliza bien porque como que se termina aprendiendo los datos. ¿Ya? No la regla general. ¿Ya? Es un problema del árbol de clasificación. Bueno, veamos cómo se usa. Entonces, supongamos que esto ya está entrenado con los datos de entrenamiento, apareció este árbol y ahora dice, vengo una nueva persona que tiene 38 años, gana 950.000 y es soltero o soltera. ¿Ya? Dice, lo que hay que hacer es que hay que bajar por el árbol. Entonces, es ingreso 900.000, dice, es mayor, entonces, y mira el estado civil, soltero o soltera, acá edad, y edad 38, acá, entonces tipo 2, ¿cierto? Y eso debiera de decir. Esa es la evaluación del clasificador. Bien, entonces como les decía, el problema es que cuando un árbol se baja hasta y se aprende los datos totalmente, hay veces en que cualquier ruido dentro de los datos, algún dato más clasificado, impacta mucho y si es que uno lo hace muy detallado. Entonces, usualmente un árbol uno trata de cortarlo un poco antes que queden, como se ve ahí, con unas probabilidades. Hay un algoritmo, o sea, hay un parámetro cuando lo usa. O una mejora de esto es eh, hacer lo que se llama un random forest. Forest es un bosque, pero es como bosque aleatorio sería, que es como, esto es un árbol de decisión, podríamos crear varios árboles de decisiones, y después si tenemos otro que clasifique los mismos datos, pero es un poco distinto, y aquí se ve un poco distinto porque la selección ya no es el ingreso, porque este es el mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo crear varios árboles? Porque en realidad ya no escojo el mejor, sino que escojo muchos. Y voy escogiendo atributos al azar. Y creo muchos árboles con atributos al azar. Y ahí dice, ¿cómo esto va a clasificar bien? Porque ahora cuando viene un dato, este dato baja por los distintos árboles y uno hace una votación entre lo que dijeron todos los árboles. ¿Ya? Y eso hace algo que sea más robusto y no queda tan overfit a los datos de entrenamiento, sino que se aprende más la regla general. ¿Ya? Eh, el problema del random forest es que, por otra parte, ya no se puede graficar, o si se grafica, ya la verdad es que no sirve para interpretar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto, del árbol de decisión? Yo espero que lo hagan, que lo usen. Y vean algún ajuste de parámetros, y entonces entiendan ahí este parámetro de qué tan abajo entrena. Eso puede influir en el resultado final. ¿Preguntas? Bien. El otro que me interesa que vean, el árbol clasificador KNN, la verdad es que no sé si lo van a usar ustedes, pero tiene unas par de propiedades que me gusta comentárselas. El, el KNN viene del nombre, los NN son no son los sin nombre, no son los NN son los vecinos más cercanos, nearest neighbor. Neighbor, o bour, lo ponen. ¿Ya? Son los K es un número, como K-means. Aquí son los K vecinos más cercanos. ¿Ya? Y esa es la forma de clasificar. ¿Y cómo se hace eso? Es que si uno tiene datos de entrenamiento, la etapa de entrenamiento es que no hay etapa de entrenamiento. Estos son los datos y está listo ya para clasificar. ¿Ya? ¿Y cómo uno clasifica? Supongamos que no son las personas tipo 1, tipo 2, tipo 3, las personas, y entonces los datos de entrenamiento los dejo en memoria, y cuando viene un dato nuevo, entonces viene una persona, una nueva, que no sé qué clase es, no sé si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, lo que hago es que comparo su distancia contra todos,
contra todos los datos de entrenamiento y me quedo con, en este caso, los 5 más cercanos. Y entre los 5 más cercanos, las 5 personas etiquetadas más cercanas, y aquí veo que aparecieron, en primer lugar era una persona tipo 2, una persona tipo 2, después una persona tipo 1, tipo 3, tipo 2. Entonces, si veo aquí K igual 5 en este caso serían los 5 NN, los Nearest Neighbors. Entonces se ve que una persona que no sé qué es lo que es, miro dentro de mis datos etiquetados las 5 más personas más parecidas y veo la etiqueta de esas personas más parecidas. Y aparecen estos 5. Entonces ahora tengo 5 clases posibles. Y entre ellos hago una votación. Se ve que una decisión simple es que de 5 hay 3 de 5. ¿Ya? Entonces sería un 60% en este caso. Es una forma. Hay otros que en realidad aquí estaría votado porque digo son 3 de 5, pero cabrón, es más importante estar en primer lugar porque es la más cercana que en último. Entonces ahí uno puede empezar a ponderar los votos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Y ven que aquí entonces es que viene una persona que tiene 35 años de edad y 200.000 de ingresos, qué sé yo. Uno tiene que comparar a esta persona contra otras personas. Y la persona que más se asemeje, entonces hay una persona uno ve dentro del lado entrenamiento y dice, esta persona se parece, entonces tú eres de esa misma clase. ¿Ya? Y ahí hay un tema que se llama la función de distancia, ¿ya? Porque vean que compara en su globalidad. Y por tanto aquí dice 35, 200.000 y no sé, 4. 200.000 como función de distancia va a ganarle a todos los otros. Entonces aquí las distancias hay que normalizarlas y hay que jugar un poco con arreglar para que funcione esto. Si no, si lo vemos como distancia euclidiana absoluta, ese 200.000 va a dominar la distancia. Bien. Entonces, lo que me gustaría que vean de esto es las ventajas y las desventajas, porque eso los comento, porque tiene unas propiedades. Yo le dije una propiedad mala, hay que ver la función de distancia, bien cómo hacerlo. ¿Ya? Una propiedad buena, muy buena, es que puede explicar su resultado. Si dice una persona, por ejemplo, supongamos que a las personas son personas que les vamos a dar un crédito y no les vamos a dar un crédito. ¿Ya? Y entonces uno dice, eh, uno tiene personas antes a las que se le han dado crédito, a las que no se le han dado crédito, queremos repetir ese criterio. Entonces, si hay una persona que no sé y busco y digo, no te doy el crédito. ¿Por qué? Porque tengo en mis datos estas 3 personas que encontré son iguales a ti y no les di crédito. ¿Ya? Entonces, uno puede justificar. En cambio, los otros es como medio el clasificador dice y como que no hay mucho más. En cambio, que uno puede echarle la culpa a alguien o algún dato de entrenamiento. Y si es que no estás de acuerdo, entonces etiqueta bien esos otros datos. ¿Ya? Sí, espero que vean esto de la explicabilidad, porque hay veces donde esto sirve, es útil. Eh, bien. Y lo otro súper bueno que tiene es que si es que van apareciendo datos y aparecen cada vez más datos, más datos, más datos, este clasificador KNN no entrena, no hay etapa de entrenamiento, sino que solamente etapa de búsqueda. Entonces, así como van llegando datos, después uno no va a etiquetar, miro en los datos disponibles en ese momento. ¿Ya? Se ven, no hay que entrenar, no hay una etapa de tengo, voy a clasificar y ahora tengo un nuevo modelo. Aquí el modelo es los datos que hayan en ese momento. Eso es súper útil porque no hay que entrenar nada. ¿Ya? Y por otra parte, a veces eso es malo también porque esa es la parte de ventaja. Y la desventaja es que si es que aquí ahora ya tengo millones de datos, en la etapa de clasificación puede ser lenta empezar a comparar cada dato con todos mis 5 millones de datos de entrenamiento, se pone lento. ¿Ya? Porque no aprende una regla, no aprende un modelo, sino que en ese mismo momento decide y se puede ver los datos de entrenamiento. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, entonces, para el KNN no habría que hacer esa etapa de entrenamiento, o sea, nos tendríamos que meter como los datos, bueno, obviamente ya todo listo, Por y supuesto, ahí están mismo se limpios. la... Están limpios, o Sí. sea, están limpios, bien normalizados y listo. No hay entrenamiento. Oh, No hay entrenamiento y eso a veces es súper útil porque para datos dinámicos claro. y los datos van cambiando, no hay que andar reentrenando cada rato, no se reentrena. Son los datos de entrenamiento disponibles en ese momento.
Ah, perfecto. No, yo tenía otra idea. No, gracias. O bueno, uno puede hablar, la etapa de entrenamiento en realidad es, como son muchos datos y hay que buscar el vecino más cercano, hay unas estructuras de índice, hay una que se llama el R-tree, el KD-tree, que lo que hace es que crear estructuras de datos como ir agrupando vectores cercanos para hacer las búsquedas un poquito más rápidas, para no buscar, si son 5 millones de datos, no tengo para qué buscar en 5 millones, sino que si uno los va agrupando, uno va creando grupos y después uno va haciendo las distancias más rápidas. Pero un tema más de indexamiento, no es de entrenamiento mismo, así de calcular una regla general. Se los comento porque, de hecho, esto lo he usado varias veces. Eh, eh, por ejemplo, para predecir datos de ventas de productos en un e-commerce, yo también me metí en el e-commerce, como los datos de transacciones van variando, uno puede mirar los datos en ese momento y clasificar. ¿Ya? Y si no hay que ir reentrenando una vez al mes, una vez a la semana, que es un cambio, si uno hace un clasificador KNN, eso es dinámico y uno se olvida. Ya, eso es lo que espero que vean de ahí. Se los comento. El otro que es el Support Vector Machine. El Support Vector Machine lo que es un clasificador lineal, donde lo que hace, esto lo vieron en clase, ¿cierto? El SVM. Sí, profe. Entonces, en principio lo que es un clasificador que separa en dos clases y hay muchas formas de separar con una línea los datos de entrenamiento, pero lo que prefiere es el clasificador que maximiza el margen. ¿Ya? Sacado de estas slides, por si acaso, este ejemplo. ¿Ya? Maximiza el margen, es decir, maximiza esta zona que es como insegura, trata de quedar lo más lejos de los datos de entrenamiento. Bien, y el SVM en principio es lineal, vean aquí las propiedades, es lineal, separa por un hiperplano, entonces es naturalmente, no es multiclase, sino que es binario. Es para positivos y negativos, el supervector machine. ¿Ya? Naturalmente no es multiclase, ¿ya? Y eso a veces es un problema. Eh, pero entonces si es positivo o negativo hay que encontrar ese hiperplano, y este hiperplano que separe, que maximiza el margen, hay un problema de optimización. ¿Y por qué se llama SVM el Support Vector Machine, la máquina de vectores de soporte? Y en este caso, ahí están marcados los vectores de soporte. ¿Ya? Y esto me sirve para hacer la diferencia con la regresión logística. ¿Ya? No tengo un slide de regresión logística, esto me acabo de acordar ahora, ¿ya? Y que dice que el, vean cómo aquí pueden haber muchísimos datos, infinitos datos, y da lo mismo porque uno en la decisión del hiperplano de separación para clasificar depende de los vectores de soporte, que son los que están en la frontera. Eh, Datos más allá no influyen en el plano de separación. Y eso es la gran ventaja del Super Vector Machine, porque el tema es que es más lento, porque tiene que probar dentro de los miles de datos que hay acá, cuál es finalmente el que me apoya a decidir la frontera. De la frontera. Entonces, los vectores de soporte es un subconjunto de cada una de las clases. Es tomar algunos datos de entrenamiento. No todos. ¿Ya? Esa es la diferencia con una regresión logística. La regresión logística escoge uno, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque escoge un hiperplano que separa mejor los datos hacia la izquierda y hacia la derecha, pero los toma todos. ¿Ya? Y es mucho más rápido, pero de repente no es lo mejor. Y lo mejor es empezar a probar cuáles son el subconjunto que decide esta frontera. ¿Ya? Y eso entonces hace que sea más lento, pero mucho mejor. En general, el Super Vector Machine lo que logra los mejores resultados. ¿Ya? El problema es que a veces es demasiado lento. Bien, de ahí, vamos a saltar ahí datos. Y aquí hay algo que me interesa. El SVM es una recta, un plano de separación, pero se puede generalizar a formas arbitrarias. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Mediante lo que se llama un kernel. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace ese kernel? Lo que hace es que, supongamos que estos son datos en dos dimensiones, entonces aquí uno diría que la frontera, aquí vean que están
los datos rodeados de una clase por la otra. Entonces, si uno dice, si corre un supervector machine lineal, no hay recta que pueda separarlos bien. ¿Ya? Entonces, esto va a estar mal, no va a funcionar. ¿Ya? Pero el supervector machine, si uno cambia y usa otro kernel, esencialmente lo que hace es que lleva estos datos a más dimensiones, genera dimensiones arbitrarias, ficticias, ¿ya? Y en ese espacio de mayor dimensión los separa con un plano. ¿Ya? Aquí tengo una pequeña animación. Aquí están los datos en dos dimensiones. Se inventa una tercera dimensión arbitraria, artificial, y ven que con una curva cualquiera, pero en este plano, en este espacio de tres dimensiones, sí que se pueden separar los datos por un plano. ¿Ya? Y si es que ahora vamos a ver, volvemos al espacio de dos dimensiones, en realidad lo estamos separando por un círculo. Generamos, ay, no sé, pero generamos un círculo. ¿Ya? ¿Ya? Por ahí está el video donde le saqué. ¿Ya? Vean entonces cómo lo que nosotros, el SVM solamente sabe de planos, pero mediante inventar dimensiones y llevar los datos a espacios de mayor dimensión, los puede separar. ¿Ya? Es como si lo vemos en dos dimensiones, supongamos que tengo una recta en una dimensión, y yo digo, quiero separar esto por un izquierda-derecha. Y no hay cómo porque están las X en una parte y los círculos están a ambos lados, no hay cómo separarlos. ¿Ya? Pero si es que invento una función cuadrática aquí y los proyecto sobre una función cuadrática, entonces ahora las X van a estar aquí y aquí van a estar los círculos. Y sobre esto puedo separar, puedo tirar una recta, algo lineal. Y ahí sí quedan los dos separados. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Ya, ok. Ya. Vean entonces que esta función artificial que estoy inventando datos, es lo que se llama el kernel. Lo más común es una función exponencial que se llama el kernel RBF y que requiere un parámetro, la definición estándar, de esa dimensión extra. O hay otros que eran polinomiales, pero que requieren aún más parámetros y son aún más hiperparámetros, ¿ya? Más problemas. ¿Ya? Ya, ¿por qué se los comento eso? Porque bueno, y lo otro del SVM es que es binario, pero se puede hacer multiclase, pero ya es un problema, hay que ver cómo hacerlo. Y a veces lo más común es hacer algo one versus all, es decir, hacer un clasificador de si tengo la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. El one versus all dice, en realidad voy a entrenar internamente varios clasificadores, voy a entrenar la clase 1 versus no 1, no clase 1, 1 versus el resto, y aquí hago un clasificador, un SVM. Hago otro SVM para la clase 2 y el resto. Y creo 4 clasificadores, uno clasificando cada clase versus el resto. Y cuando viene un dato, tengo que usar los 4 clasificadores y decidir la que tenga mayor probabilidad. Entonces digo, se ve como viene si tengo 4 clases, entonces viene este vector y digo, esto es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y cada uno va a dar una probabilidad de que sea de su clase. Y ahí uno se queda con el mayor. ¿Se entiende? Que entonces se puede hacer multiclase, pero ahí viene este problema. Y ahora y la problema dice, ok, tiene clase 1, 2, 3, 4, me quedo con el máximo, pero ¿cuál es la confianza final de que sea? Supongamos que esta clase 2 era el máximo. Este dijo, esto es 0,5, este dice, este es 0,8, 0,3 y 0,2. Entonces dice, 0,8. Ok, pero ¿cuál es la probabilidad de ser 0,2? Entonces la respuesta a estos clases es 0,2, pero ¿con qué probabilidad? No es 0,8. No es 0,8, aunque este diga que es 0,8 porque este otro estaba 0,5, igual podría haber sido 0,5. Y ahí entonces ahí hay unos algoritmos que dependen de la implementación, cómo lo hacen. Queda medio raro. Pero se puede, funciona. Es el one versus all. O lo otro es que hablan a hacer one versus one, empezar a hacer puros pares y hacer un clasificador 1 versus clasificador 2, el clasificador 1 versus clasificador 3. Y uno prueba todas las posibles combinaciones de 2 y hace para cada uno de ellos uno entrena. Y después viene un vector y voy viendo entre todos ellos cuál es el par más probable, o sea, cuál es el que decidió más fuerte. Aún más alto. Si lo van a usar, van a tener que decidir eso como parámetro, o lo usan por defecto. Bien.
Ahora, por último, les quiero comentar de las redes neuronales. Las redes neuronales lo que dicen es que, vean este gráfico, la red neuronal más simple, la que se llama la MLP, la Multilayer Perceptron, lo que hace es que recibe un vector de entrada y genera un vector de salida. Lo bonito ahora es que este es multiclase también, ¿ya? Esto es un multiclass natural, ya que funciona bien. Entonces, vean, la entrada es un vector y la salida es un vector. El vector de probabilidades de cada clase. Bien. Y entonces, ¿cómo se entrena? Entonces tiene capa de entrada, capa de salida y capa de escondidas. Este clasificador, la verdad es que se conoce hace mucho tiempo y en la práctica funciona igual o peor que el supervector machine. ¿Ya? No, este no tiene muchas ventajas, esto se conoce de antes y conociendo los dos, todos tienen un supervector machine, converge mejor y entrenar la red neuronal con todos estos pesos son puros problemas. Siempre está el overfit dando vueltas o que no converja y se hace difícil de entrenar. De ahí después los resultados son prácticamente los mismos. Cuando la entrada es un vector. Bien. Internamente lo que hace es un perceptrón donde viene, este es el vector de entrada, el vector de entrada, acá hay una función y que lo que hace es que viene el vector de entrada. Estos son los datos a entrenar del parámetro y uno aplica esta fórmula de multiplicar cada uno de los datos de entrada por estos pesos, bueno, más un valor libre que se llama el bias, lo aplicamos por una función de activación y genera una salida. Y entonces, esto de aquí son los parámetros a entrenar de este perceptrón. Y la idea es que, si es que, ¿cómo se entrena esto? Si esto tiene un vector, este es su vector de entrada, y nosotros tenemos, por dato de entrenamiento, queremos que la salida sea 4. Internamente esto tiene unos pesos, que inicialmente son al azar, pero hay que irlo ajustando. Y estos pesos, supongamos que son estos, 0,1, 0,4, 0,2, 0,2, 0,1. Se aplica la fórmula interna y esto genera una salida y luego hay una función de activación. Aquí no voy a tener la función de activación para no confundirlo. Y supongamos que genera salida 2.3. Pero uno le dice, es que yo quiero que sea 4. ¿Ya? Y eso significa que esto tiene un error. Entonces cumplió el error y el error usualmente se calcula así. ¿Ya? La diferencia elevada al cuadrado. El error del ejemplo 1. Y luego supongamos que viene otro dato distinto. Y ahora este tuvo otro error para los mismos pesos. Para el anterior, para este vector de entrada, uno espera que sea 4 y tuvo este error. Para otro vector de entrada, la salida es 3 y tuvo ese otro error. ¿Ya? Entonces, en total, el error total cometido por estos pesos es 5,45. ¿Ya? Entonces, vean, y esto se llama la función de loss, la pérdida, el error total. Y el loss es el loss de los pesos. Y este es el vector de pesos. Y uno espera, ahora tengo que ajustar los pesos para minimizar el error total. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno tengo que descubrir una forma de mover estos pesos, cosa que ahora le entregue estos datos y tenga menor error total. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Eso lo tienen que haber visto, ¿cierto? Y en clases. Entonces, lo que queremos es, dado un vector de entrada, tenemos, ahora si es multiclase, su salida es 0,5, supongamos que para ciertos pesos dice 0,5, 0,2, 0,3, pero yo quería que fuera clase tipo 3, entonces su salida esperada es 0,01, y ahí uno calcula el error. Y esto uno lo hace con muchos datos, y ahí tengo la función de los, pero de todos estos pesos. Eh, y lo que hacemos es que tenemos que ajustar, tenemos que encontrar los pesos que reduzcan este error total. Y tengo el gráfico, y el gráfico entonces, si ven aquí, este gráfico es típico, el espacio de aquí se llama el espacio de los pesos. Y para cada uno de esos pesos tenemos un error total. Y lo que hay que hacer es que hay que ir moviendo los pesos y viendo cómo esto, el error total de clasificación de los datos de entrenamiento tiene que ir disminuyendo. Entonces aquí hay una función, y esto lo tienen que haber visto. ¿Ya? Y ahí entonces uno calcula la derivada de esto,
de esta función. Entonces hay que analizar la función de la función de los. Aquí hay muchas sumatorias y uno se deriva en eso y uno encuentra cómo ajusta cada uno de estos pesos a la función de los. Y uno lo va ajustando de a poco mediante este algoritmo de backpropagation. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, para no detenerme más, esto es un resumen, supone que lo vieron. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? Bien. No, profe. Ya. Bien. Por mi lado tampoco, profe. Ya estoy repasando lo que ya saben. Ok. Bien, entonces, el entrenamiento de backpropagation, me gustaría dejarles, les voy a subir estas slides, estos videos, cuánto que lo explican súper bonito. Ya, ahí dejé un poquito. Si quieren aprender del backpropagation con un gráfico, hay unos gráficos, cómo se mueven los números y cómo va funcionando. Bien. Y decirles entonces, por último, que el deep learning es el uso de estas mismas redes neuronales que tienen una gran cantidad de parámetros, pero más importante, las redes con muchas capas se conocen de hace tiempo y la verdad es que no hay gran mejora. Cuando se logró la gran mejora y por qué se habla de deep learning ahora es porque la entrada nos permite analizar la entrada y no tener que calcular este vector. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero clasificar una imagen? Digo, avión, gato, perro. En el modelo tradicional de red, esta imagen hay que convertirla a vector, de alguna forma. ¿Ya? Y en cambio, con Deep Learning aparecen lo que se llama las redes convolucionales y que calculan filtros dentro de la imagen. ¿Ya? Y eso saca un super resultado. ¿Ya? Eso fue lo que hace que un resultado que por muy super vector machine, ven aquí, por muy super, esta red de acá se puede cambiar por un SVM. ¿Ya? Pero sigue el problema de que el SVM la entrada es un vector. Entonces, ¿cómo calcular una imagen? Hay que convertirla en un vector y luego clasificarla con el SVM. En realidad, esta línea de acá, esta flecha, es el problema. ¿Ya? Y el clasificador se está desligando de ese problema y se lo deja uno. ¿Ya? Entonces, el Deep Learning es lo que hizo que fuera muy bueno porque entra a la red y entrena formas de analizar imágenes. Así como analiza imágenes, se pueden analizar audios también. Se pueden analizar videos, se pueden analizar palabras. Hola, ¿cómo estás? Uno puede entrenar que analice palabras. ¿Ya? ¿Ya? Y eso obtuvo los mejores resultados. ¿Ya? O puede analizar series de tiempo, ¿ya? Que eso es como que es como el audio. ¿Ya? Y eso hace los mejores resultados. Pero para el caso particular, si ustedes, como en el taller, ustedes van a estar usando ustedes ya tienen los datos hechos vectores. ¿Ya? La red neuronal, si quieren probarla en el clasificador, pruébenla, no van a tener diferencia con respecto a los otros clasificadores. ¿Ya? Pero yo creo que igual es interesante que lo prueben y que se convenzan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están usando este tipo, este modelo, están usando la arquitectura MLP típica. ¿Ya? Y ahí no hay diferencia. Bien. ¿Ya? Ok. Ya, esto lo voy a dejar como pausa para después. Esto lo hablamos cuando me toca hablar de nuevo en 2 semanas más. Cuando vamos a hablar de cómo se vienen los conjuntos, validación, test. Yo creo que está bien para la próxima vez. Bien. Eso, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, vamos a almorzar. Entonces, no les quito más tiempo.